Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano, ladró mi papá frente a toda la familia. Todos se rieron. Mi cara ardía, pero solo dije, está bien. A la mañana siguiente, él se burló, finalmente aprendiste tu lugar. Luego notó mi habitación, vacía. Entonces el abogado de la familia irrumpió temblando, señor, ¿qué ha hecho? Soy Tori Brennan y tengo 29 años. El pasado día de Acción de Gracias, mi padre se puso de pie frente a 30 parientes y me castigó como si fuera una niña desobediente porque me atreví a preguntar qué me había dejado mi abuela en su testamento. Toda la habitación se rió. Mi cara ardía tanto que podía sentir mi pulso en los dientes. Pero lo miré directamente a los ojos y dije dos palabras, está bien. A la mañana siguiente, golpeó la puerta de mi dormitorio, sonriendo con suficiencia. Finalmente aprendiste tu lugar, dijo. Entonces vio la habitación vacía. Sin ropa, sin maleta, sin mí. Antes de que pudiera marcar mi número, sonó el timbre y el abogado de la familia estaba parado en el porche, temblando, sosteniendo un maletín lleno de documentos que mi padre nunca supo que existían. Señor Brennan, dijo, ¿qué ha hecho? Antes de contarles qué había en ese maletín, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente les habla, y dejen un comentario haciéndome saber desde dónde están escuchando y qué hora es en este momento. Ahora, permítanme llevarlos de regreso al septiembre pasado, la mañana en que murió mi abuela y cayó la primera ficha de dominó. Mi abuela, Eleanor Brennan, falleció un martes por la mañana en el centro médico Providence Portland. Tenía 87 años. Recibí la llamada de mi madre a las 6:14 de la mañana. Recuerdo la hora exacta porque ya estaba despierta sentada en mi mesa de dibujo en mi apartamento estudio de 480 pies cuadrados, dibujando un jardín pluvial para un cliente en Lake Oswego. La voz de mamá era delgada como papel de seda sostenido ante la luz. Es la abuela, Tori. Se ha ido. Conduje los 20 minutos hasta el hospital en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el sonido de la lluvia de Portland en el parabrisas y mi propia respiración. Cuando llegué, mi padre ya estaba en el pasillo. Richard Brennan, de 63 años, juez estatal jubilado, 6 pies y 1 pulgada de altura, vestido con una chaqueta encerada Barber. Incluso al amanecer, no estaba llorando. Estaba hablando por teléfono con alguien sobre un papeleo estatal. Escuché las palabras cronograma de presentación y calendario de sucesión antes de que me notara y terminara la llamada sin despedirse. Mi hermano Garrett estaba a su lado. 33 años, traje oscuro, incluso en un hospital, con el brazo alrededor del hombro de papá como un compañero de fórmula en una parada de campaña. Parecían una unidad, un muro. Me quedé en el extremo opuesto del pasillo, sola, aferrando un vaso de papel con café de máquina expendedora que nunca bebí. La última vez que había visto a la abuela Eleanor, ella estaba en su silla de ruedas en el jardín de su casa colonial en la calle Hawthorne, apretando mi mano con sorprendente fuerza. Tori, había dicho, con la voz baja para que nadie más pudiera oír. Me he encargado de las cosas. Confía en mí, ¿de acuerdo? Yo había sentido, sin entender. Todavía no. En el funeral, 3 días después, la iglesia era de granito antiguo de Portland, nave alta, lirios blancos por todas partes, un ataúd de caoba pulido hasta brillar como un espejo. Mi padre dio el elogio. Habló durante 11 minutos sobre el legado de los Brennan, sobre la tradición, sobre cómo mi hijo llevará a esta familia hacia adelante. Mencionó a Garrett por su nombre 4 veces. Mencionó a mi madre una vez. No me mencionó a mí en absoluto. Después, en la línea de recepción, el marido de mi tía Margaret me preguntó en qué trabajaba estos días. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó desde atrás. Ella planta árboles para gente rica, dijo, y algunas personas se rieron cortésmente. Sentí el ardor comenzar en mi esternón y subir. Me estaba dando la vuelta para irme cuando un hombre que no reconocí dio un paso adelante. Mayor, de cabello plateado, anteojos con montura de alambre y marcos dorados delgados. Tomó mi mano suavemente y la estrechó. Su abuela estaba muy orgullosa de usted, dijo en voz baja. Estaré en contacto. Y luego se fue, desapareciendo entre la multitud de abrigos negros antes de que pudiera preguntar su nombre. No lo sabía entonces,
Pero ese hombre era Harold Caldwell, y tenía la llave de todo. Esa noche, 15 de nosotros nos reunimos en la casa familiar para cenar, la casa Brennan, una colonial blanca en la calle Hawthorne con una puerta de hierro forjado y robles de 100 años en el patio. Mi abuela construyó esa casa con dinero de su lado de la familia mucho antes de casarse con mi abuelo. Siempre me encantó, las molduras de corona, los alféizares profundos de las ventanas, el jardín trasero donde la abuela cultivaba peonías del color de las zapatillas de ballet. Adentro, la larga mesa de comedor de roble estaba puesta con la cubertería de plata esterlina de la familia, un juego que había estado en el nombre de los Brennan durante 3 generaciones, velas en candelabros de plata, una botella de Pinot Noir del Valle de Willamette respirando en el aparador. Todo arreglado para parecer dinero viejo y linaje perfecto. Mi padre se sentó en la cabecera, naturalmente. Levantó su copa. Mamá me dejó todo a mí para administrar, anunció, escaneando la mesa. Me aseguraré de que los activos familiares se distribuyan a las personas adecuadas basándose en la capacidad. Sus ojos se posaron en mí. Eso significa que no necesitas preocuparte por nada de eso, Tori. Las cosas complejas no son realmente tu área. Garrett asintió como el secretario de un juez. Su esposa, Meredith, ajustó su collar de perlas Mikimoto y no dijo nada. Dejé mi tenedor. Papá, la abuela me dijo. Mi madre estaba confundida al final, interrumpió él. Cualquiera que sea la promesa que te hizo, olvídala. Mi madre, Linda, miraba su plato. No levantó la vista. Nunca levantaba la vista. Después de la cena, me excusé y subí al dormitorio en el que había crecido. El póster de Frank Lloyd Wright que había pegado a la pared a los 16 años todavía estaba allí, con los bordes curvados. Me senté en la cama y abrí el cajón de la mesita de noche por costumbre. Dentro había un sobre que no había estado allí antes. Papel de carta color crema con una leve marca de agua. Mi nombre en el frente en tinta azul con una letra que reconocería en cualquier lugar. Temblorosa pero deliberada. La letra de la abuela. Mis manos temblaban cuando lo recogí. Abrí el sobre lentamente, sentada con las piernas cruzadas en la cama individual en la que había dormido desde los 5 hasta los 18 años. El ventilador de techo sobre mí se tambaleaba de la misma manera que siempre lo había hecho. La habitación olía a papel tapiz viejo y armario de cedro. Dentro había 2 cosas. La primera era una carta, 2 páginas, anverso y reverso, con la letra de la abuela Eleanor. El bolígrafo había presionado lo suficiente como para dejar surcos en el papel, como si hubiera querido que las palabras fueran permanentes, físicas, algo que nadie pudiera borrar con una tecla. La segunda era una fotocopia, parcial, tal vez 6 páginas de lo que parecía ser un documento más largo. El encabezado decía, Acuerdo de fideicomiso irrevocable. Eleanor M. Brennan, fideicomitente. A mitad de la primera página fotocopiada, resaltada en amarillo, había una sola línea. Beneficiaria, Victoria Tori Brennan. Leí la carta con lágrimas resbalando por mi rostro. Tori, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y tu padre ya está haciendo lo que sabía que haría. Lamento no haber podido detenerlo mientras estaba viva. Lo intenté a mi manera. Pero los hombres como tu padre no escuchan a las mujeres. Solo escuchan documentos. El fideicomiso original está con mi abogado. Harold Caldwell. Su oficina está en la avenida Northwest 23 en Portland. La copia que te he dejado es parcial. No es suficiente para probar nada por sí sola, pero es suficiente para que sepas que estoy diciendo la verdad. No le muestres esto a nadie. Ni a tu padre, ni a Garrett. Ni siquiera a tu madre. Amo a Linda, pero ella se lo dirá a Richard. Espera hasta el momento adecuado, y Harold sabrá qué hacer. Siempre fuiste mi arquitecta, Tori. La que construye. No dejes que te derriben. Todo mi amor, abuela. Doblé la carta de nuevo en el sobre y la presioné contra mi pecho. La fotocopia estaba incompleta. No podía usarla como prueba. No tenía abogado. No sabía quién era Harold Caldwell más allá de un nombre y una calle. Y mi abuela llevaba 48 horas bajo tierra. Pero por primera vez en años, sentí algo más que pequeñez.
Sentí que alguien creía en mí, siempre había creído en mí, y lo había puesto por escrito. Conduje de regreso a Portland a la mañana siguiente sin despedirme. Nadie se dio cuenta, o si lo hicieron, nadie llamó. Mi apartamento estudio estaba exactamente como lo había dejado. Plantas abarrotando cada alféizar, mesa de dibujo cubierta de papel de calco, una taza de té fría de hace 2 días todavía junto al fregadero. Amaba este lugar, a pesar de que era lo suficientemente pequeño como para que pudiera tocar paredes opuestas si me estiraba. Era mío, el único espacio en el mundo donde nadie me decía que no era suficiente. Me senté frente a mi computadora portátil y busqué en Google Harold Calvel abogado Portland. Los resultados aparecieron de inmediato. Una pequeña oficina en la avenida Northwest 23, práctica individual, especializada en planificación patrimonial y fideicomisos. Una foto de perfil mostraba a un hombre de cabello plateado con anteojos de montura de alambre. El hombre del funeral. Pasé el cursor sobre el número de teléfono. No llamé. Todavía no. Porque había una parte de mí, la parte que mi padre había entrenado desde la infancia, que susurraba. ¿Y si la abuela realmente estaba confundida? ¿Y si esto no es nada? ¿Y si llamas y descubres que la única persona que creía en ti era solo una anciana enferma que no sabía lo que estaba firmando? No estaba lista para arriesgar eso. Todavía no. En cambio, me volqué al trabajo. Una firma de arquitectura paisajista en el Pearl District tenía una fecha límite en 2 semanas, un jardín en la azotea para un nuevo desarrollo de condominios. Necesitaba el cheque de pago. Todavía cargaba con $38.000 en préstamos estudiantiles, $420 al mes, del único año de escuela de derecho al que había asistido antes de abandonarla para dedicarme al diseño. El año en que mi padre dijo que traicioné a la familia. Estaba revisando el correo electrónico para confirmar las especificaciones del proyecto cuando lo vi. Enterrado entre un boletín informativo y una notificación de envío, un correo electrónico de Garrett. No, no para mí. Reenviado a mí por accidente. Línea de asunto, borrador de petición de enmienda del fideicomiso. Mi estómago dio un vuelco. Hice clic para abrirlo, escaneé las primeras líneas. Entonces mi teléfono vibró con el recordatorio de la fecha límite del proyecto y tuve que cerrar la computadora portátil e ir a la oficina. Pero había visto suficiente. Suficiente para saber que cualquier cosa que mi padre estuviera planeando, ya había comenzado. Pasaron 3 semanas. Me lancé al trabajo. El proyecto del jardín de la azotea consumía días de 16 horas, y lo permití porque concentrarse era más fácil que tener miedo. Pero el correo electrónico permanecía en mi bandeja de entrada como una astilla bajo la piel. No lo había vuelto a abrir. No estaba segura de querer hacerlo. Entonces llamó mi madre. Tori, tu padre quiere a toda la familia reunida para Acción de Gracias. Su voz tenía esa delgadez particular que adquiría cuando transmitía las órdenes de Richard Brennan y fingía que eran invitaciones. Dice que quiere arreglar las cosas. Casi me río. Mi padre nunca había arreglado nada en su vida. Rompía cosas y luego te decía que era tu culpa por ser rompible. Lo pensaré, mamá. Por favor, cariño. Lo está intentando. Dije que le avisaría y colgué. Luego me senté en la mesa de mi cocina, una pieza de IKEA de segunda mano que había lijado y teñido yo misma, y finalmente abrí el correo electrónico reenviado accidentalmente por Garrett. Era una cadena. 7 mensajes entre mi hermano y mi padre que abarcaban 2 semanas. La línea de asunto borrador de petición de enmienda del fideicomiso era exactamente lo que parecía. Garrett había redactado una petición legal para el tribunal solicitando un cambio de beneficiario en el fideicomiso de la abuela Eleanor. Los motivos citados eran incompetencia financiera del beneficiario nombrado, yo. La petición argumentaba que yo tenía un patrón de decisiones profesionales inestables, sin activos significativos y deuda educativa pendiente inconsistente con la responsabilidad fiduciaria. Mi hermano había escrito eso sobre mí en lenguaje legal para una presentación judicial. Pero la línea que hizo que mi visión se nublara no fue la jerga legal. Fue el mensaje casual que Garrett había escrito a mi padre al final de la cadena: ella no luchará. Nunca lucha por nada. Esa es la belleza de esto, papá.
Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Luego hice una captura de pantalla de cada mensaje en la cadena, los subí a mi disco en la nube y los respaldé en una memoria USB que guardaba en el cajón de mis calcetines. Llamé a mi madre. Dile a papá que estaré allí para Acción de Gracias. Iba a casa, pero no para arreglar nada. A la mañana siguiente, llamé a la oficina de Harold Calvel. Una recepcionista respondió, una mujer mayor con una voz cálida y eficiente. Di mi nombre. Hubo una pausa. Luego dijo, señorita Brennan, el señor Calvel ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir hoy? 2 horas más tarde, estaba sentada frente a él en una pequeña oficina en la avenida Northwest 23. Estanterías cubrían cada pared, volúmenes legales encuadernados en cuero, con las esquinas dobladas y marcadas. Una alfombra oriental que había visto mejores décadas cubría el piso. En su escritorio, una taza de café se había enfriado. Harold Calvel era el hombre del funeral. El mismo cabello plateado, los mismos anteojos de montura de alambre con marcos dorados, la misma calma mesurada. Parecía un hombre que había pasado su carrera eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Su abuela me contrató hace 20 años, dijo. Redacté su testamento original, su fideicomiso en vida y, hace 8 años, después de una conversación que la preocupó profundamente, me pidió que creara un fideicomiso irrevocable con usted como única beneficiaria. Abrió un portafolio de cuero y deslizó un documento sobre el escritorio. El original. Papel grueso color crema. El sello rojo de un notario del estado de Oregón. Firmas en la parte inferior. $620,000 en un fideicomiso educativo administrado por US Bank. Él dijo, irrevocable significa que su padre, como fiduciario, no puede alterar al beneficiario. Cualquier petición para hacerlo requiere su consentimiento por escrito o un fallo judicial basado en evidencia de la incapacidad mental del fideicomitente en el momento de la firma. Hizo una pausa. Su abuela anticipó esto. Hizo que su médico, el Dr. Margolis, realizara una evaluación cognitiva la misma semana que firmó. Los resultados están en el archivo. Ella era completamente competente. Exhalé. Fue la primera respiración completa que había tomado en semanas. Hay más, dijo Calvel. Su padre presentó una petición hace 3 semanas solicitando un cambio de beneficiario. Nombró a Garrett. Le dijo al tribunal que no pudo localizarla para obtener el consentimiento. La mandíbula del viejo abogado se tensó. Usted y yo sabemos que eso no es cierto. Le mostré la cadena de correos electrónicos. La leyó sin expresión, luego levantó la vista. Esto es evidencia de incumplimiento deliberado del deber fiduciario. Si quiere luchar contra esto, tiene todo lo que necesita. Quiero luchar contra esto. Él asintió. Luego dijo casi como una ocurrencia tardía, hay una cosa más, Tori. Su abuela también le dejó la cabaña en Cannon Beach. Está incluida en el fideicomiso. No creo que su padre lo sepa. ¿Nunca leyó el documento completo? Lo miré fijamente. La casa de Cannon Beach, la pequeña cabaña de cedro donde la abuela me llevaba cada verano, donde nos sentábamos en el porche y veíamos la roca Haystack volverse dorada al atardecer. Ella me había dicho una vez que era su lugar favorito en el mundo. Me lo dejó a mí. Harold Calvel me miró por encima de sus anteojos. Su abuela sabía exactamente lo que sucedería después de que se fuera, y pasó los últimos 8 años asegurándose de que usted estuviera protegida. Cerró el portafolio. La pregunta es, ¿cuándo quiere usar esto? Acción de gracias, dije. Ha invitado a toda la familia, 30 personas. Calvel me estudió por un largo momento. Luego dio un solo asentimiento lento. El miércoles antes de Acción de Gracias, empaqué una bolsa pequeña, un cambio de ropa, mi abrigo de lana color camello, la cosa más bonita que poseía, comprada de segunda mano en una tienda de consignación en la calle Alberta, un cepillo de dientes y una carpeta manila gruesa con copias notariadas. Los originales se quedaron con Calvel. Habíamos acordado eso. Él guardaría el juego maestro en la caja fuerte de su oficina, y yo llevaría copias, notariadas, selladas, admisibles como evidencia secundaria si fuera necesario. Los originales eran para la sala del tribunal.
Las copias eran para la familia. Conduje hacia el sur a través de las colinas otoñales de Oregón. Las hojas se habían vuelto completamente ámbar y óxido a lo largo de la carretera, y el cielo era de ese gris particular del noroeste que no podía decidir entre la lluvia y la resignación. La casa Brennan apareció entre los árboles como siempre lo hacía. Fachada colonial blanca, puerta de hierro forjado, el antiguo roble haciendo guardia. Desde afuera, parecía una postal. Así es como se ve una buena familia. Ese era el punto. Mi madre me recibió en la puerta. Me abrazó un momento demasiado largo, de la manera en que lo hacía cuando quería decir algo pero no lo haría. Tu padre está en el estudio, murmuró. Está de mal humor. Llevé mi bolsa arriba, a mi antiguo dormitorio, el póster de Frank Lloyd Wright, la cama individual, el cajón de la mesita de noche ahora vacío. Había tomado el sobre la última vez. Desde abajo, escuché la voz de Garrett, luego la risa brillante y performativa de Meredith, el tintineo de una copa de vino. Me arrodillé y deslicé la carpeta manila debajo del colchón. Luego fui a la ventana. El jardín trasero, los macizos de peonías de la abuela, estaba cubierto de maleza y gris. Nadie lo había cuidado desde que ella se había enfermado demasiado para arrodillarse. La vista hizo que se me cerrara la garganta. Presioné mi palma plana contra el vidrio frío y le susurré a nadie, estoy aquí, abuela. Abajo, el cabernet estaba abierto. La chimenea de granito crepitaba y mi padre no se había levantado cuando entré. Me miró desde su silla de cuero y dijo, «Oh, viniste». Garrett estaba en el sofá junto a Meredith, agitando el vino. Miró mi abrigo, de segunda mano, ligeramente desgastado en los codos, y dijo, «Todavía no has mejorado el auto, ¿eh, Thor?» Sonreí, me senté y no dije nada. Mañana, 30 parientes llenarían esta casa. Mi padre había organizado la reunión de acción de gracias más grande en la historia de la familia Brennan, mucho más grande de lo habitual. No sabía por qué todavía, pero una parte de mí sospechaba que Richard Brennan nunca hacía nada sin una audiencia. La mañana de acción de gracias, la casa se llenó como un teatro antes de un espectáculo. Los autos se alineaban en la calle a las 10 de la mañana. La tía Margaret y el tío Don Ben, los primos Paulsen de Eugene, la tía abuela Judith, que voló desde Scottsdale. Al mediodía, había 32 personas en la casa Brennan, y el ruido era una cosa viva. Risas, tintineo de vasos, niños corriendo por los pasillos, el temporizador del horno sonando cada 20 minutos. Ayudé en la cocina porque nadie me pidió que hiciera otra cosa. Linda y Meredith se sentaron en el rincón del desayuno bebiendo té mientras yo cortaba apio para el relleno. Eso se sentía correcto. La división familiar del trabajo no había cambiado desde que tenía 12 años. A las 4, nos sentamos a comer. La larga mesa de roble en el comedor tenía capacidad para 18 personas. El desbordamiento fue a una mesa plegable en la sala de estar adyacente. Me colocaron en la mesa plegable entre mi primo segundo de 9 años, Oliver, y una silla vacía. Mi padre estaba de pie a la cabeza de la mesa principal, un candelabro de cristal sobre él, mantel de lino, blanco como una bandera de rendición, la plata esterlina de la familia brillando bajo la luz de las velas. Levantó su copa de Pinot Noir. Este día de acción de gracias es especial, dijo, con su voz de tribunal, la que llenaba las salas y cerraba argumentos. Hemos perdido a mamá este año, pero la familia Brennan perdura, y estoy más orgulloso que nadie de mi hijo, Garrett, quien acaba de ganar el caso más grande de su carrera. Se volvió hacia Garrett. Por ti, hijo. Aplausos. Garrett los aceptó con modestia practicada. Un leve asentimiento. Una mano en el hombro de Meredith. Desde la mesa plegable, mi tía Margaret gritó. ¿Qué hay de Tori? ¿Alguna buena noticia, cariño? Abrí la boca. Tori todavía está encontrando su camino, dijo mi padre, sin mirarme. Es creativa. Le concederemos eso. Una ola de risas corteses. Pero cada familia necesita a alguien para recordar al resto de nosotros que no tomemos el camino equivocado. ¿Verdad, Tori? La risa rodó a través de ambas mesas como una ola, y me quedé sentada allí absorbiéndola como lo había hecho desde que era una niña, con la columna recta, el rostro neutral, las manos en mi regazo.
Oliver, el niño de 9 años a mi lado, levantó la vista y susurró, ¿estás bien? Asentí y le pasé un panecillo. Después de que se retiraron los platos y el pastel de calabaza se había ido a la mitad y el vino de Oporto fluía, mi padre se puso de pie de nuevo. La habitación se calmó. Tenía la postura de un hombre a punto de emitir un veredicto. Una cosa más, dijo. Mañana por la mañana, haré un anuncio familiar importante con respecto al patrimonio de mamá. Espero que todos estén presentes. Sonrió. La sonrisa de un hombre que ya ha decidido el resultado. Es lo que mamá hubiera querido. Miré a Garrett. Estaba estudiando su copa de vino con una pequeña sonrisa privada. Miré a mi madre. Estaba mirando el mantel. Miré a mi padre. Me estaba mirando directamente a mí. Y por un segundo, su sonrisa se agudizó en algo que no era una sonrisa en absoluto. Mañana, iba a leer su versión del testamento frente a todos. Me excusé para lavar los platos. La cocina estaba tranquila excepto por el sonido del agua corriendo y mi propia respiración. Estaba parada frente al fregadero, fregando una asadera, con espuma hasta los codos, todavía usando el mismo suéter con el que había conducido. En la habitación contigua, 32 personas se reían y bebían Oporto, y ninguna de ellas se había ofrecido a ayudar a retirar un solo plato. Escuché pasos detrás de mí. Garrett se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, la copa de vino colgando de 2 dedos. «Sabes, Tori», dijo casualmente, «realmente deberías agradecerle a papá por dejarte sentar en la mesa, incluso si era la mesa de los niños». Se rió entre dientes de su propia broma. No me di la vuelta. Seguí fregando. Pero algo en mí, algún cable que había estado tenso durante 29 años, finalmente vibró. «Garrett», dije, mi voz tranquila y firme. «¿Sabes lo que me dejó la abuela?» El silencio detrás de mí cambió de textura. Escuché su copa de vino tintinear contra el mostrador. Cuando miré por encima de mi hombro, su rostro se había quedado muy quieto. Salió de la cocina sin decir una palabra. 10 minutos después, la voz de mi padre tronó desde la sala de estar. «Tori, ven aquí ahora». Me sequé las manos en un paño de cocina y entré. 32 rostros me miraban fijamente. El candelabro de cristal lanzaba pequeños arcoíris a través del techo. Mi padre estaba parado en el centro de la habitación, con vino de Oporto en una mano, la otra mano apuntándome como si fuera una acusada. «¿Qué le dijiste a tu hermano?» Su voz era el barítono judicial, el diseñado para hacer a la gente más pequeña. «¿Lo amenazaste con el testamento? ¿Crees que puedes manipular a esta familia?» Abrí la boca para responder. Él no me dejó. «Estás castigada», dijo. «Estás castigada hasta que te disculpes con tu hermano. Ve a tu habitación». La habitación estalló. No en protesta, en risas. 32 personas, la mayoría de ellas adultos, riéndose porque Richard Brennan acababa de castigar a su hija de 29 años como si fuera una niña que se portaba mal. La tía Margaret se cubrió la boca, pero sus hombros temblaban. El tío Don resopló en su Oporto. Incluso Meredith soltó un delicado jadeo performativo que era realmente una risita. Mi cara ardía. El calor subió desde mi pecho hasta mi cuello y hasta mis sienes en una sola ola. Busqué a mi madre. Linda estaba sentada en la silla de la esquina, mirando sus manos, en silencio. Nadie dijo basta. Nadie dijo eso es suficiente, Richard. Nadie dijo nada en absoluto excepto risas. Miré a mi padre. Su reloj Cartier Tank atrapó la luz mientras clavaba su dedo hacia la escalera. «Ve», repitió. «Ahora». Sostuve su mirada durante 3 segundos completos. Luego dije con una voz tan tranquila que me sorprendió incluso a mí, «Está bien». Me di la vuelta. Caminé escaleras arriba. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí. Y luego tomé mi teléfono y llamé a Harold Calvel. Sonó 2 veces. Él respondió. Dije, «Señor Calvel, necesito que traiga los originales mañana por la mañana, 8 de la mañana». Hubo una pausa. Luego su voz firme y mesurada, «Estaré allí». Colgué,
Puse mi alarma para las 4 de la madrugada, y me senté en el borde de la cama individual en la oscuridad, escuchando las risas que todavía flotaban a través de las tablas del piso, pensando, ríanse, disfrútenlo. Porque esta es la última vez. Sé que en este momento algunos de ustedes están furiosos en mi nombre, y honestamente, no los culpo. Déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sido humillados por su propia familia frente a una habitación llena de gente? ¿Alguna vez han sido puestos en su lugar por alguien que se suponía que debía protegerlos? Si quieren averiguar qué sucedió a la mañana siguiente cuando mi padre abrió la puerta de mi dormitorio y lo encontró vacío, quédense conmigo. Y si esta historia les está tocando de cerca, toquen ese botón de me gusta para que sepa que todavía están aquí. Me fui a las 4:15 de la mañana. Sin drama, sin portazos. Empaqué mi bolsa en la oscuridad, deslicé la carpeta Manila en mi bolso y bajé las escaleras en calcetines para que las tablas del piso no crujieran. Lo único que dejé atrás fue la foto enmarcada de la abuela Eleanor en la mesita de noche. Boca abajo. Conduje a un restaurante abierto las 24 horas a 3 millas de la casa, pedí café que no bebí y esperé la luz del día. A las 7:42 de la mañana, lo sé porque estaba mirando el reloj, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de Garrett, ¿dónde estás? Papá te está buscando. No respondí. Dentro de la casa Brennan, supe los detalles más tarde por mi primo Danny. La mañana se desarrolló así, mi padre bajó las escaleras a las 7:30, recién duchado, vistiendo una camisa Oxford planchada, luciendo como un hombre a punto de presidir una reunión de la junta. Se sirvió su café, escaneó la habitación y dijo, alguien vaya a despertar a Tori. Tiene una disculpa que hacer. Nadie se movió. No porque me estuvieran defendiendo. Porque nadie quería lidiar con eso. Richard subió las escaleras él mismo. Llamó 2 veces, su toque judicial. Crujiente y expectante. Tori, es de mañana. ¿Estás lista para disculparte con tu hermano? Silencio. Abrió la puerta. La cama estaba hecha. El armario estaba abierto y vacío. Los cajones estaban despejados. La habitación no tenía nada de mí excepto la fotografía de la abuela Eleanor boca abajo en la mesita de noche como un signo de puntuación final. Danny me dijo más tarde que mi padre se paró en esa puerta durante 10 segundos completos antes de que su expresión cambiara. Confusión primero, luego algo más oscuro. Bajó las escaleras lentamente. Tori se ha ido, anunció a los 20 y tantos parientes que aún se demoraban en el desayuno. Su voz era plana, controlada. Se fue en medio de la noche como una cobarde. Garrett levantó la vista de su computadora portátil y sonrió. Bueno, dijo, eso lo resuelve. Mi padre asintió. Ciertamente lo hace. Ahora, planeaba hacer el anuncio del patrimonio a las 10, pero dado que la única persona que podría objetar ha huido. Sonó el timbre. Mi madre abrió. Y allí, en el porche delantero, con un traje gris, un maletín de cuero marrón y una expresión como un frente de tormenta, estaba Harold Calvel. Soy Harold Calvel, dijo. Abogado de Eleanor Brennan. Necesito hablar con toda la familia ahora mismo. El comedor se quedó en silencio por etapas. Primero la conversación más cercana a la puerta principal. Luego una ola de silencio que se extendió mesa por mesa hasta que incluso los niños dejaron de moverse. Harold Calvel entró en la habitación de la manera en que un hombre entra en una sala del tribunal, sin prisas, deliberado y completamente seguro de su autoridad. Puso su maletín de cuero en la mesa del comedor justo encima de las sobras de lino de Acción de Gracias y lo abrió sin sentarse. Sus manos, me dijeron, tenían un temblor visible, no por los nervios, sino por la ira. Mi padre se levantó de su silla a la cabeza de la mesa. Era más alto que Calvel por 4 pulgadas, más ancho por 30 libras. Usó cada pizca de eso. Harold. El nombre salió como una advertencia. No fuiste invitado. Esta es mi casa. Calvel lo miró. Esta es la casa que Eleanor Brennan construyó con el dinero de su familia, señor Brennan. Y estoy aquí porque tengo una obligación legal, un deber fiduciario con el beneficiario de su fideicomiso. Tori no tiene derechos a
Tori es la única beneficiaria nombrada de un fideicomiso irrevocable ejecutado hace 8 años. Usted lo sabe. Lo ha sabido desde el día en que su madre lo firmó. La habitación estaba tan quieta que podría haber escuchado el horno encenderse a 3 habitaciones de distancia. 30 pares de ojos se movían entre los dos hombres como espectadores en un juicio, lo cual en cierto modo eran. La mandíbula de Richard se apretó. Mi madre estaba en declive cognitivo. Lo que sea que firmó. Fue firmado en presencia de 2 testigos independientes y acompañado por una evaluación médica que confirmaba la plena competencia mental. Calvel abrió el maletín y sacó una carpeta. Tengo la documentación aquí. ¿Quiere que la lea en voz alta, señor Brennan, para todos? La pregunta quedó en el aire. La tía Margaret, sentada cerca de la ventana, se inclinó hacia adelante. El tío Don dejó su taza de café. Incluso los niños se habían quedado en silencio. Richard Brennan miró la carpeta en las manos de Calvel, de la manera en que un hombre mira un arma cargada apuntando a su pecho. Luego enderezó los hombros y dijo muy tranquilamente, «Salga de mi casa». «Señor», dijo Calvel, «¿qué ha hecho?». Lo que sucedió después es algo que he reproducido en mi mente 100 veces porque fue el momento en que la máscara finalmente se rompió. No lentamente, no con gracia, sino en una repentina y fea división justo en el centro. Mi padre dio un paso hacia Calvel. Dije que saliera. Está invadiendo propiedad privada. Llamaré a la policía. Es bienvenido a hacerlo, respondió Calvel, sin moverse una pulgada. Y cuando lleguen, les mostraré la petición que presentó ante el tribunal hace 3 semanas. Esa en la que afirmó que no pudo localizar a la beneficiaria del fideicomiso de su madre. Hizo una pausa. La beneficiaria cuyo número de teléfono tiene, cuya dirección tiene, que estaba durmiendo en esta casa anoche. La cara de Richard pasó por una secuencia. Rojo, luego blanco, luego una especie de gris moteado que nunca había visto en una persona viva. Alrededor de la habitación, podía ver la reacción extendiéndose. Margaret presionando su mano contra su boca. El tío Don frunciendo el ceño, primos intercambiando miradas. Fue entonces cuando Garrett se puso de pie. Mi hermano, el niño dorado, el abogado, el que siempre conocía el ángulo correcto, dio un paso adelante con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Señor Calvel, dijo suavemente, aprecio su preocupación, pero cualquier documento al que esté haciendo referencia puede ser impugnado en el ámbito legal apropiado. Usted redactó la petición, ¿no es así, señor Brennan? Calvel se volvió para mirarlo. Su voz era tranquila, precisa, quirúrgica. Usted preparó una presentación para cambiar al beneficiario de un fideicomiso irrevocable en nombre de su padre, quien también es el fiduciario. Tengo los correos electrónicos. La compostura de Garrett no se hizo añicos. Se evaporó. Un momento era un abogado seguro, al siguiente era un hombre cuya boca se había aflojado y cuyos ojos se habían desviado involuntariamente, inconfundiblemente hacia su padre. Papá, dijo en voz baja. Necesitamos hablar en privado. Richard ni siquiera lo miró. No, no tengo nada que ocultar. La tía Margaret se levantó de su silla. Su voz cuando habló llevaba la autoridad particular de una mujer que había visto a una familia mentirse a sí misma durante décadas y finalmente había tenido suficiente. Richard, dijo, deja hablar al hombre. Un murmullo de acuerdo recorrió la habitación, no fuerte, no desafiante, pero presente, como las primeras grietas en un lago congelado antes de que toda la superficie ceda. Mi padre miró alrededor de la habitación y vio tal vez por primera vez que la audiencia que había reunido para su propia actuación ya no estaba de su lado. Esto es absurdo, dijo. Pero su voz había perdido su resonancia de tribunal. Sonaba más pequeña, más delgada, como papel de seda sostenido ante la luz. Mi padre hizo lo que mi padre siempre ha hecho. Cuando siente que el suelo se mueve debajo de él, escala. Todos escúchenme. Levantó ambas manos, con las palmas hacia afuera, el gesto de un hombre restaurando el orden en una sala del tribunal. Este hombre, señaló con un dedo a Calvel, fue contratado por mi madre hace años cuando ella ya estaba en declive. Ha estado llenando la cabeza de Tori con fantasías. Este es un asunto familiar, y no permitiré que un extraño. Richard.
La voz de Calvel cortó como una cuchilla. Serví a su madre durante 20 años. No soy un extraño y estoy aquí porque usted violó los términos de un instrumento legal que juró como fiduciario defender. Fuera. La voz de mi padre se quebró en la palabra. Señaló la puerta. Salga de esta casa ahora mismo o juro por Dios que haré que lo arresten por invasión de propiedad. Calvel lo miró por un largo momento. Luego cerró su maletín con un clic deliberado, se lo puso bajo el brazo y asintió, no en derrota, sino en reconocimiento, como un jugador de ajedrez reconociendo los siguientes 3 movimientos. Me iré, dijo con calma, pero volveré a las 2 de esta tarde, para la lectura formal del patrimonio de Eleanor Brennan, que usted programó, señor Brennan. Está en su propio calendario. Hizo una pausa en la puerta. Y no vendré solo. La puerta principal se cerró detrás de él con un clic suave. Mi padre se volvió hacia la habitación. 30 rostros, algunos confundidos, algunos incómodos, algunos, Margaret, Danny, abiertamente escépticos. Se alisó la camisa, ajustó su reloj y reensambló su compostura de la manera en que un hombre endereza una pintura después de un terremoto. Lamento que todos hayan tenido que ver eso, dijo. Tori contrató a algún abogado de segunda para causar problemas. Es lo que ella hace. Huye de la responsabilidad y luego causa caos desde la distancia. Sacudió la cabeza con tristeza practicada. Esta tarde, leeré el testamento de mamá correctamente, y todo quedará claro. ¿Se los prometo? Garrett, que había estado parado congelado junto al sofá, se volvió a sentar y puso su computadora portátil sobre sus rodillas. Sus dedos se movieron rápidamente, borrando algo, según me di cuenta más tarde. Correos electrónicos. La habitación exhaló. La gente volvió a su café, a sus conversaciones, a sus hijos. La crisis había sido diferida. Richard Brennan todavía tenía el control, o eso creía. Las 2 estaban a 5 horas de distancia. El reloj en la repisa de la chimenea, una pieza de aniversario de cristal Waterford que había pertenecido a mi abuela, contaba cada segundo. Estaba estacionada afuera de un Stumptown Coffee en la calle División, viendo la lluvia trazar líneas torcidas por mi parabrisas. Mi Honda Civic 2014, 147.000 millas. Una pequeña abolladura en el parachoques trasero de un estacionamiento en la universidad no era el tipo de auto que hacía que nadie mirara 2 veces. Y esa mañana, la invisibilidad era exactamente lo que necesitaba. Mi computadora portátil estaba abierta en el asiento del pasajero. A las 8:17 de la mañana, había enviado un correo electrónico formal a la División de Gestión de Fideicomisos de US Bank solicitando confirmación por escrito de mi estatus como beneficiaria del fideicomiso irrevocable Eleanor M. Brennan. A las 9:41, llegó la respuesta de una oficial de fideicomiso llamada Patricia Langley. Estimada señorita Brennan. Esto es para confirmar que usted es la única beneficiaria nombrada de la cuenta de fideicomiso irrevocable Eleanor M. Brennan. El corpus del fideicomiso de $620.000 permanece intacto y no ha sido dispersado. Una petición para enmendar la designación de beneficiario fue presentada el 14 de octubre por el fiduciario actual, Richard A. Brennan, pero no ha sido aprobada por el tribunal. No se pueden realizar desembolsos sin su autorización por escrito. Lo leí 3 veces, luego lo guardé, lo respaldé e imprimí una copia en la oficina de FedEx a 2 cuadras de distancia. A las 11:15, Calvel llamó. Me echó, dijo, con algo que podría haber sido diversión seca. Amenazó con llamar a la policía. Lo sé. Mi primo Danny me envió un mensaje de texto. 2 Tori. Estaré estacionado en la siguiente cuadra. Tú entras primero. Yo sigo. Está bien. Una pausa. ¿Estás segura de esto? Una vez que se haga, no hay vuelta atrás. Miré hacia la lluvia. Una mujer pasó junto al auto sosteniendo la mano de una niña pequeña. Ambas chapoteando en los charcos, riéndose de nada. La simple y estúpida belleza de las personas que se sentían seguras. He estado volviendo atrás toda mi vida, señor Calvel. Cada día festivo, cada llamada telefónica, cada vez que me tragaba algo que debería haberme hecho escupir. He terminado de volver atrás. Entonces nos vemos a las 2.
Colgué, abrí el espejo en mi visera. La cara que me devolvía la mirada estaba pálida, cansada y absolutamente segura. Me subí el cierre del abrigo, revisé la carpeta por última vez. Copia del fideicomiso notariada. Confirmación bancaria impresa. Cadena de correos electrónicos capturada y con marca de tiempo. Carta manuscrita de la abuela. Todo en orden. Todo real. Arranqué el motor. Dentro de la casa Brennan, la mañana se estiraba como una banda elástica demasiado tensa. Danny me contó más tarde cómo se veía desde adentro. Después de que Caldwell se fue, la tranquilidad casual posterior a Acción de Gracias se había cortado. La gente seguía hablando, seguía sirviendo café, seguía picando sobras de pastel, pero la conversación tenía un nuevo trasfondo. El tipo de tensión donde todos hablan del clima, pero piensan en el terremoto. La tía Margaret arrinconó a mi madre en el pasillo junto al baño de visitas. Linda, dijo en voz baja. ¿Está Richard seguro de que todo está en orden? Ese abogado de esta mañana no parecía un hombre que estuviera fanfarroneando. Los ojos de mi madre estaban rojos en los bordes. No lo sé, Margaret. Richard no me cuenta sobre las finanzas. Nunca lo ha hecho. Margaret la miró por un largo momento y no dijo nada. Lo cual, viniendo de Margaret, lo decía todo. ¿En la cocina? Danny sacó su teléfono y me envió un mensaje de texto. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Respondí, estoy bien. Estaré allí a las 2. Por favor, estate en la habitación cuando llegue. Él respondió al instante, no voy a ninguna parte. Mientras tanto, en el estudio de mi padre, la habitación con la silla de cuero, los volúmenes legales en estanterías de caoba, las fotos enmarcadas de Richard estrechando la mano de varios jueces de Oregón, mi padre estaba haciendo llamadas telefónicas. Danny lo escuchó a través de la puerta, cada vez más fuerte con cada intento. Era el viernes después de Acción de Gracias. Todas las oficinas de abogados en Portland tenían su correo de voz activado. Richard Brennan, ex juez, no podía comunicarse con un solo abogado. Garrett apareció en la puerta del estudio. Papá, dijo con cuidado. Tal vez deberíamos posponer la lectura. Darnos tiempo para... No, la voz de mi padre era granito. No me retiró. Ni de Harold Caldwell, ni de Tori, ni de nadie. Hacemos esto hoy. Garrett cerró la boca. Parecía, dijo Danny, un hombre que acaba de darse cuenta de que el bote salvavidas tiene un agujero. El reloj Waterford en la repisa de la chimenea dio las 12. 2 horas. A las 12:30, entré en la oficina de Caldwell por última vez antes de que todo cambiara. Tenía el expediente completo extendido sobre su escritorio en 4 pilas ordenadas. Me senté frente a él, y me guió a través de cada uno punto por punto, de la manera en que un cirujano revisa una radiografía antes de cortar. Pila 1, el fideicomiso irrevocable original. Papel crema, sello notarial, firma de Eleanor en tinta azul. Firme, deliberada, nada parecido a la letra de una mujer confundida. Junto a él, la carta del médico, el doctor Margolis, confirmando la competencia cognitiva en el momento de la firma. Sellada con fecha, refrendada. Pila 2, la cadena de correos electrónicos entre Richard y Garrett, impresa con metadatos completos que mostraban marcas de tiempo, direcciones de remitente e información de enrutamiento. Las palabras «ella no luchará» resaltadas en amarillo en la última página. Pila 3, la carta de Patricia Langley en US Bank confirmando mi estatus como única beneficiaria y el saldo intacto del fideicomiso de $620,000. Pila 4, un documento que no había visto antes. Caldwell lo deslizó por el escritorio. La escritura de la casa en la calle Hawthorne. Lo miré. La colonial, dijo. Su casa familiar. La escritura ha estado a nombre de Eleanor desde 1981. Ella compró la propiedad con la herencia de su madre antes de casarse con su abuelo. Richard nunca fue dueño de ella. Asumió, como asume la mayoría de las cosas, que era suya por defecto. Caldwell golpeó el documento. Bajo los términos del fideicomiso, tras la muerte de Eleanor, la propiedad se transfiere al beneficiario nombrado. Miré la escritura.
La casa de mi padre, la casa donde se había sentado a la cabeza de la mesa, donde me había castigado frente a 30 personas, donde había construido todo su reino de autoridad, nunca había sido suya. Él no sabe esto, dije. Nunca leyó el documento completo del fideicomiso, confirmó Calvel. Leyó las primeras 3 páginas, las que lo nombraban fiduciario, y se detuvo. Por supuesto que lo hizo. Richard Brennan nunca había necesitado leer la letra pequeña. Él era la letra pequeña. Él era la última palabra. O eso siempre había creído. Reuní las 4 pilas en la carpeta Manila. Calvel volvió a colocar los originales en su maletín. Yo entro primero, dije. Tú vienes cuando te haga la señal. ¿Cómo sabré? Lo sabrás. Nos dimos la mano. Su agarre era firme, y sus ojos detrás de esos anteojos con marco dorado tenían algo que no había visto en ningún adulto de mi familia desde que murió mi abuela. Confianza. A la 1:45, conduje por la calle Hawthorne por segunda vez en 24 horas. La lluvia había parado. Un delgado sol de noviembre se abría paso entre las nubes, convirtiendo la calle mojada en un espejo. Los robles a lo largo de la cuadra estaban casi desnudos ahora, sus ramas dibujadas en negro contra el cielo pálido como grietas en porcelana. Conduje despacio. No estaba demorando. Estaba recordando. Esta era la calle donde la abuela Eleanor me enseñó a andar en bicicleta. La acera por donde me acompañaba a la escuela el año en que mis padres no se molestaron. El patio delantero donde se había arrodillado a mi lado en la tierra y me había mostrado cómo trasplantar una plántula sin perturbar sus raíces. El secreto, había dicho, presionando mi pequeña mano en la tierra, es tomar todo el cepellón. No dejas ninguna parte de ti atrás. Mi teléfono vibró. ¿Linda? Me detuve y contesté. Tori, ¿dónde estás? La voz de mi madre estaba tensa, suplicante. Tu padre está furioso. Solo ven a casa y discúlpate y todo esto puede terminar. Por favor, mamá, dije. Voy a casa, pero no para disculparme. Un silencio, luego muy pequeño. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo correcto? Colgué. Estacioné en la cuadra detrás de la casa junto al sedán plateado de Calvel. Él estaba sentado en el asiento del conductor, con el maletín en su regazo, anteojos de lectura puestos. Me miró a través del parabrisas y dio un solo asentimiento. Salí del auto, abrigo color camello, bolso de lona con la carpeta Manila adentro. Mis manos estaban firmes. La puerta estaba abierta. La puerta principal estaba sin llave. Desde adentro, podía escuchar voces. El murmullo de 30 personas reunidas y esperando a que Richard Brennan les dijera cómo se suponía que funcionaba el mundo. Subí los escalones del porche que mi abuela había construido y empujé la puerta para abrirla. Me deslicé por la entrada de la cocina y me paré en el pasillo justo fuera de la vista de la sala de estar. A través del arco, pude ver la escena que mi padre había montado. La sala de estar había sido reorganizada. Sillas traídas del comedor, la guarida, incluso el porche, todas mirando hacia la chimenea como bancos frente a un altar. 30 personas sentadas y atentas. Richard estaba parado ante ellos con su Oxford planchada, anteojos de lectura encaramados en su nariz, marcos de Carey, los que solía usar en el estrado. En su mano, una sola hoja de papel. La sostenía de la manera en que los jueces sostienen los veredictos, lo suficientemente alto para que todos pudieran verlo, lo suficientemente bajo para que nadie pudiera leerlo. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Como saben, el fallecimiento de mi madre dejó ciertos asuntos por resolver. He revisado sus deseos cuidadosamente con el aporte de Garrett, y quiero compartir el plan de distribución que ella pretendía. Hizo una pausa para dar efecto. La habitación estaba en silencio. El fideicomiso familiar se consolidará bajo mi gestión. El fondo educativo, $620.000, se transferirá a Garrett para la administración de la próxima generación. Miró hacia arriba como si estuviera revisando a su audiencia. En cuanto a Tori, una pequeña y misericordiosa sonrisa, mamá quería que tuviera un gesto de buena voluntad. $5.000. Algunos asentimientos comprensivos. Meredith puso su mano sobre el brazo de Garrett.
Garrett bajó los ojos en una actuación de humildad tan pulida que podría haber ganado un premio. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó mi padre. Desde el pasillo, tomé aire, saqué la carpeta manila de mi bolso y entré en la habitación. Detrás de mí, la puerta principal se abrió silenciosamente. Harold Calvel entró. Quiero que se imaginen esto por un segundo. Entras en una habitación. 30 de tus parientes están sentados allí. Tu padre acaba de decirles a todos que vales $5.000. Estás sosteniendo un trozo de papel como si fuera un mazo de juez. ¿Y tú? Tú estás sosteniendo la verdad. ¿Qué harías? Cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Porque lo que sucedió a continuación en esa sala de estar es algo que nadie en mi familia ha olvidado jamás. Cada cabeza en la habitación se volvió. 32 rostros, algunos sorprendidos, algunos confundidos, algunos genuinamente complacidos de verme. Mi primo Danny, sentado en la última fila, me dio un pequeño asentimiento. La tía Margaret se enderezó en su silla. La expresión de mi padre pasó por 3 fases en 2 segundos, sorpresa, molestia, luego un endurecimiento, la máscara de la sala del tribunal volviendo a su lugar. Bueno, dijo, la hija pródiga regresa. Unas cuantas risas obligatorias de la multitud. Asumí que habías huido para siempre esta vez. Estás aquí para disculparte con tu hermano. No, dije. Mi voz era nivelada, tranquila de una manera que me sorprendió, porque mi corazón golpeaba contra mis costillas tan fuerte que estaba segura de que la gente podía verlo a través de mi abrigo. Estoy aquí para escuchar el testamento, el real. Caminé pasando junto a él, pasando su dedo acusador, pasando su reloj Cartier, pasando la silla donde había presidido la corte durante 30 años, y puse la carpeta manila en la mesa junto a la chimenea. Calvel entró detrás de mí, maletín, traje gris, la tranquila autoridad de un hombre que había estado haciendo esto durante décadas. ¿Qué es esto?, dijo Richard. La molestia se estaba cuajando en algo más feo ahora. Te dije esta mañana, sal de mi casa. Me volví para mirar a la habitación. No a mi padre, a la habitación, a la gente. Lamento interrumpir, dije, pero lo que mi padre acaba de leer no es el testamento de mi abuela. No es su documento de fideicomiso. Es un plan de distribución que él mismo escribió. Puse mi mano sobre la carpeta. Este es el fideicomiso irrevocable original que Eleanor Brennan ejecutó hace 8 años. Fue presentado ante su abogado, el señor Calvel, y verificado por US Bank, la institución que administra el fondo fiduciario. Abrí la carpeta. Mi abuela nombró a un beneficiario, yo. Silencio. No el silencio cortés y performativo de una reunión familiar. El silencio atmosférico absoluto de una habitación llena de personas que acaban de darse cuenta de que están presenciando algo que no pueden deshacer. La cara de mi padre se quedó sin color. No gradualmente, todo a la vez, como si alguien hubiera tirado de un tapón. La tía Margaret dijo clara y firmemente, déjenla hablar. Calvel dio un paso adelante. Abrió su maletín en la mesa junto a mi carpeta manila, sacó el documento original del fideicomiso y lo sostuvo para que la habitación pudiera ver el sello rojo del notario. El estado de Oregón, brillante como una señal de alto contra el papel color crema. Este es el fideicomiso irrevocable de Eleanor Margaret Brennan, dijo. Su voz se proyectaba de la manera en que las voces de los buenos abogados se proyectan sin gritar, sin tensión. Ejecutado el 14 de marzo, hace 8 años. Estuve presente en la firma junto con 2 testigos independientes, una secretaria judicial jubilada llamada Dorothy Haynes y un contador público llamado Robert Bass. Ambos están disponibles para confirmar. Comenzó a leer. La fideicomitente, Eleanor M. Brennan por la presente establece este fideicomiso irrevocable para el beneficio exclusivo de su nieta, Victoria Tori Brennan. Hizo una pausa y miró a la habitación por encima de sus anteojos. Corpus del fideicomiso, una suma de $620.000 mantenida y administrada por US Bank, Portland, Oregón. Además, la propiedad inmueble ubicada en 4714 Hawthorne Street, Portland, Oregón. Escritura registrada bajo el condado de Multnomah, comprada originalmente en 1981. Se transferirá al beneficiario tras la muerte del fideicomitente.
Un grito ahogado, audible, colectivo, barrió la habitación. El tío Don se inclinó hacia adelante tanto que su silla crujió. Margaret cerró los ojos brevemente, luego los abrió y miró directamente a mi padre. La casa, alguien susurró desde la última fila. Ella le dejó la casa, continuó Calvel. Como fiduciario, a Richard Brennan se le dio autoridad administrativa únicamente. Se le prohibió expresamente alterar la designación del beneficiario, desembolsar fondos sin el consentimiento por escrito del beneficiario o gravar la propiedad inmueble de cualquier manera. Calvel bajó el documento y miró a mi padre. En los últimos 3 meses, el señor Brennan ha presentado una petición para cambiar al beneficiario a su hijo, Garrett, alegando que no pudo localizar a la señorita Brennan. También no le notificó de la existencia del fideicomiso después de la muerte de Eleanor como lo requiere la ley de Oregón. Calvel metió la mano en el maletín y sacó la cadena de correos electrónicos impresa. La sostuvo en alto, el resaltado amarillo visible desde el otro lado de la habitación. Estos son correos electrónicos entre Richard Brennan y Garrett Brennan en los que Garrett redactó la petición fraudulenta y Richard la aprobó. Leyó en voz alta la línea que se había grabado en mi memoria. Ella no luchará. Nunca lucha por nada. Esa es la belleza de esto, papá. La habitación se volvió para mirar a Garrett. Mi hermano estaba sentado muy quieto, con la mano congelada en el brazo de Meredith. Su rostro se había vuelto del color de la ceniza. Meredith lenta y cuidadosamente extrajo su brazo de debajo de su mano y cruzó ambas en su regazo. La tía Margaret sacudió la cabeza. El tío Don murmuró algo en voz baja. Danny se levantó de su silla en la última fila y caminó hacia adelante para pararse a mi lado, sin decir nada, solo parado allí. Presente. Mi padre abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Estaba confundida, dijo, pero las palabras salieron raídas, desgastadas por el uso excesivo. Mi madre no sabía lo que estaba afirmando. La respuesta de Calvel fue inmediata y quirúrgica. La médico de su madre, la doctora Ellen Margolis, realizó una evaluación cognitiva la misma semana que la firma. Los resultados están documentados e incluidos en este archivo. Colocó el informe médico sobre la mesa. Eleanor Brennan obtuvo una puntuación en el percentil 93 para su grupo de edad. Era más aguda que la mayoría de las personas en esta habitación. Un largo momento de silencio. Luego, desde atrás, la tía abuela Judith, de 81 años, hermana menor de Eleanor, que no había dicho casi nada durante 2 días, habló. Eleanor me contó sobre el fideicomiso, dijo en voz baja. Hace 8 años, dijo, Richard intentará tomarlo, pero me he asegurado de que no pueda. Ella lo sabía. Siempre lo supo. Mi padre miró a Judith, luego a Margaret, luego a la habitación llena de rostros que ya no lo miraban con respeto o deferencia o incluso neutralidad cortés. Lo miraban de la manera en que miras algo que acabas de descubrir que estaba podrido por debajo. Había reunido a su propia audiencia, y acababan de convertirse en su jurado. Mi padre se volvió hacia Garrett. La alianza, la que habían construido durante 33 años de titularidad compartida, se derrumbó en una sola frase. Di algo. La voz de Richard se rompió, cruda y dentada. Eres el abogado. Impúnalo. Haz algo. Garrett no se movió. Se sentó en el sofá, con la computadora portátil todavía sobre sus rodillas, y habló con una voz tan baja que solo la primera fila podía escucharlo claramente. Papá, irrevocable significa irrevocable. No puedes impugnarlo. Te dije eso desde el principio. Me dijiste que lo manejarías. La mano de mi padre bajó sobre el respaldo de una silla de comedor con un crujido que hizo que los primos más cercanos se estremecieran. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la madera. Dijiste que ella nunca se enteraría. Y ahí estaba. Frente a 30 testigos, mi padre confirmó cada detalle que Harold Calvel acababa de presentar. Garrett le había dicho que era arriesgado. Richard había seguido adelante de todos modos, y ambos habían acordado por escrito que yo era demasiado pasiva para contraatacar. La copa de vino de Oporto que Richard había estado sosteniendo, la misma de la que había estado bebiendo cuando me castigó la noche anterior, se deslizó de su otra mano y se hizo añicos en la madera dura.
El rojo oscuro se acumuló en el piso y se extendió lentamente hacia la alfombra persa, y nadie se movió para limpiarlo. Entonces algo cambió. La postura de mi padre cambió. La agresión se drenó, y en su lugar vino algo que lo había visto usar 1000 veces antes, con mi madre, conmigo, con cualquiera que lo arrinconara. Suavizó su voz. Bajó los hombros. Se volvió hacia mí con ojos brillantes. «Tori, cariño». La palabra cariño aterrizó como un billete falso en un mostrador. Solo estaba tratando de proteger los activos de la familia. Eres joven. No tienes experiencia con este tipo de dinero. Estaba haciendo esto porque te amo. Lo miré. El hombre que había llamado a mi carrera una broma, que me había sentado en la mesa de los niños, que me había castigado a los 29 años frente a cada pariente que tenía, que le había dicho a un tribunal que no podía encontrarme cuando estaba durmiendo en su propia casa. Dejé que el silencio se mantuviera durante 3 segundos. Luego dije, no hiciste esto porque me amas, papá. Hiciste esto porque nunca has creído que una hija merece lo mismo que un hijo, y eso no es amor. Eso es control. Mi madre se puso de pie. No había notado que lloraba, pero su cara estaba mojada y sus manos temblaban. Miró a mi padre, el hombre junto al que había estado en silencio durante 35 años, y dijo con una voz que temblaba pero no se quebró, le debes una disculpa, Richard. Le has debido una toda su vida. La habitación contuvo el aliento. Mi padre miró a mi madre como si hubiera hablado en un idioma que él no reconocía. Luego me miró a mí, luego a las 30 caras que lo observaban. No dijo nada. Se dio la vuelta, entró en su estudio y cerró la puerta. En los minutos que siguieron, la habitación se reorganizó. No los muebles, sino las personas. Las líneas invisibles de lealtad que habían estructurado cada reunión de los Brennan durante el tiempo que podía recordar cambiaron tranquila y permanentemente como placas tectónicas. La tía Margaret me alcanzó primero. Me atrajo hacia un abrazo que olía a Chanel número 5 y café, y dijo cerca de mi oído, tu abuela estaría tan orgullosa de ti en este momento, cariño. Tan orgullosa. Danny me apretó el hombro. Siempre supe que eras la más dura de esta familia, dijo. Simplemente nunca necesitaste demostrarlo antes. Primos con los que no había hablado en años se acercaron. Un apretón de manos, un asentimiento, un tranquilo lo siento, Tori. No todos. Algunos se quedaron sentados, incómodos, mirando al suelo. Algunos se levantaron y se fueron. No en protesta, sino de la manera en que la gente sale de una habitación donde algo se ha roto que no saben cómo arreglar. Garrett se levantó del sofá. No me miró. Tomó el brazo de Meredith y caminó hacia la puerta principal. Meredith se detuvo en el pasillo, levantó la mano y se desabrochó el collar de perlas, el collar Mikimoto que había estado usando todo el fin de semana como una insignia de estatus, y lo dejó caer en el bolsillo de su abrigo, como si quisiera hacerse más pequeña, menos visible, menos asociada. Calvel ya estaba organizando los documentos de nuevo en su maletín. Presentaré la petición para destituir al señor Brennan como fiduciario a primera hora de la mañana del lunes, me dijo. El proceso judicial toma aproximadamente 30 días. Mientras tanto, el fideicomiso está congelado. Sin desembolsos, sin cambios. Asentí. La sala de estar se estaba vaciando lentamente. El lino de acción de gracias en la mesa estaba arrugado y manchado con vino de Oporto. El reloj de cristal Waterford en la repisa de la chimenea marcaba las 2:47 de la tarde. Todo el asunto había tomado 47 minutos. 30 años de silencio respondidos en 47 minutos. El lunes por la mañana, Harold Calvel presentó 3 documentos ante el Tribunal de Circuito del Condado de Multnomah. El primero fue una petición para destituir a Richard Brennan como fiduciario del fideicomiso irrevocable Eleanor M. Brennan, citando incumplimiento del deber fiduciario, específicamente falta de notificación al beneficiario. Tergiversación ante el tribunal con respecto al paradero del beneficiario e intento no autorizado de enmendar un instrumento irrevocable. El segundo fue una solicitud formal para nombrar a Calvel como fiduciario interino hasta que yo pudiera designar un reemplazo permanente. El tercero fue una queja presentada ante el Colegio de Abogados del Estado de Oregón contra Garrett R. Brennan alegando violación de las reglas de conducta profesional.
Específicamente redactar una petición fraudulenta para beneficiar a un miembro inmediato de la familia mientras ocultaba un conflicto de intereses. En 2 semanas, el tribunal otorgó la destitución del fiduciario con carácter interino. Richard no lo impugnó. Su propio abogado, un hombre llamado Foster de una firma de nivel medio en Lake Oswego, con quien finalmente logró comunicarse el lunes siguiente, le aconsejó sin rodeos que no tenía base legal. Irrevocable significa irrevocable, juez Brennan, supuestamente dijo Foster. Y la evidencia del correo electrónico es condenatoria. Si lucha contra esto, perderá, y le costará $60.000 averiguarlo. El fideicomiso educativo de $620.000 fue transferido a una cuenta a mi nombre en US Bank. Patricia Langley, la oficial de fideicomiso, me llamó personalmente para confirmar. La escritura de 4714 Hawthorne Street fue actualizada. Mi nombre reemplazó al de Eleanor como propietaria. La casa colonial, la puerta de hierro forjado, la mesa de comedor de roble, el jardín donde mi abuela cultivaba peonías era mío. Y Garrett, el niño dorado, el orgullo de la familia, recibió un aviso formal de investigación del Colegio de Abogados del Estado de Oregón. El proceso tomaría meses, pero el resultado ya estaba tomando forma, una suspensión de 6 meses de su licencia por violaciones éticas. Su cliente más grande, una firma de bienes raíces comerciales, lo abandonó a los pocos días de que la queja se hiciera semipública. Pasó silenciosamente a la consultoría corporativa, un trabajo que no requería membresía en el colegio de abogados y convenientemente no requería apariciones en la sala del tribunal. Mi padre me llamó una vez, 3 días después de la presentación. Respondí porque pensé que incluso entonces, incluso después de todo, tal vez diría las palabras. No lo hizo. Dijo, has destruido esta familia. Dije, no, papá, tú lo hiciste. Solo traje los recibos. Colgué. No he sabido nada de él desde entonces. 2 semanas después de la orden judicial, conduje hasta la calle Hawthorne con una sola llave en un anillo de latón simple que Calvel me había entregado a través de su escritorio. Es tuya, había dicho simplemente. Y por alguna razón, esas 2 palabras me deshicieron más que cualquier otra cosa. Estacioné en la calle. Los robles estaban completamente desnudos ahora, sus ramas una celosía contra el cielo de diciembre. La puerta de hierro forjado se abrió con un crujido que había escuchado 10.000 veces. Los escalones del porche, la abuela Eleanor los había reemplazado en 2009, cedro sobre el pino viejo, todavía tenían su felpudo de bienvenida, verde descolorido, un patrón de helechos. Giré la llave. La puerta se abrió al vestíbulo, y el olor me golpeó primero. Pulidor de madera, libros viejos, un rastro de las bolsitas de lavanda que mi abuela guardaba en cada armario. La casa estaba en silencio de una manera que nunca había experimentado. La presencia de mi padre siempre había sido la frecuencia dominante aquí. Su voz llenando cada habitación, sus opiniones ocupando cada conversación. Sin él, la casa respiraba de manera diferente. Respiraba como si finalmente estuviera descansando. Caminé por cada habitación lentamente. La sala de estar, donde 30 personas se habían sentado y visto cambiar mi vida. El comedor con la mesa de roble que aún tenía débiles anillos de agua de las copas de Oporto. La cocina donde había fregado una asadera sola mientras mi familia se reía. En la habitación contigua, arriba, mi dormitorio, el póster, la cama individual, la mesita de noche con el cajón vacío. El dormitorio principal de la abuela, su silla de lectura junto a la ventana, una pila de novelas en la mesa auxiliar, un par de anteojos que nunca volvería a usar. Luego el jardín. Me paré en la puerta trasera y miré lo que había sido el orgullo de Eleanor Brennan. Los macizos de peonías, ahora marrones y enredados, bordeados de boy cubierto de maleza. El camino de piedra que ella misma había colocado era apenas visible bajo las hojas muertas. El baño para pájaros estaba seco. Me arrodillé, presioné mis palmas planas contra la tierra fría, cerré los ojos. «Lo arreglaré, abuela», dije. «Lo traeré de vuelta». Y supe con la certeza que solo el dolor y el amor y la buena tierra bajo tus uñas pueden darte, que lo haría. Una semana después, un sábado por la mañana lo suficientemente frío como para ver mi aliento, conduje 90 minutos hacia el oeste hasta Cannon Beach. No había estado allí en 6 años.
La última vez fue el verano antes de que la salud de la abuela comenzara a declinar. Las dos sentadas en el porche de la cabaña de cedro, bebiendo té de manzanilla, viendo la roca y stack volverse ámbar al atardecer mientras la marea retrocedía y dejaba la arena brillando. Ella había dicho, este es mi lugar favorito en la tierra, Tori. Cuando me vaya, quiero que alguien que lo ame se lo quede. Había pensado que estaba siendo sentimental. Estaba siendo precisa. La cabaña era más pequeña de lo que recordaba. O tal vez yo era más grande. Tejas de cedro desgastadas, un porche que envolvía dos lados, aire salado tan espeso que podías saborearlo. La llave, otra de latón, también de Caldwell, giró suavemente, y la puerta se abrió a un espacio que todavía olía a ella. Lavanda, libros de bolsillo viejos, el olor levemente dulce de las paredes de cedro en invierno. En la mesa de la cocina, había una caja de madera, no escondida, colocada allí deliberadamente, como si hubiera sabido exactamente quién entraría por la puerta y cuándo. Levanté la tapa. Dentro una pila de fotografías, la abuela y yo, de los 5 a los 22 años, en esta misma cabaña, plantando hierba de playa en las dunas, construyendo un fuerte de madera flotante, paradas con botas de lluvia a juego en una tarde tormentosa de julio, ambas sonriendo como idiotas. Debajo de las fotografías, una carta corta esta vez, solo unas pocas líneas. Tori, si estás leyendo esto, fuiste lo suficientemente valiente. Sabía que lo serías. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Solo la estaba manteniendo caliente para ti. Empieza de nuevo aquí si lo necesitas, o ven cuando el mundo sea demasiado. De cualquier manera. Está esperando. Estoy tan orgullosa de ti. Siempre, abuela. Me senté en el porche, su porche, mi porche, y lloré. No de la manera en que había llorado en la cama individual en la calle Hawthorne, sofocada y avergonzada. Esto era diferente. Este era el tipo de llanto que abre algo en lugar de cerrarlo. El tipo que te deja más liviana, no más vacía. El océano era gris y vasto y completamente indiferente a todo lo que había sucedido en esa sala de estar, y había un extraño consuelo en eso. A la marea no le importaba la voz de tribunal de Richard Brennan. Las olas no sabían que era un fideicomiso irrevocable. La roca Stack había estado allí parada durante 15 millones de años, y seguiría parada mucho después de todos nosotros. Los Brennan, los rencores, las mesas plegables se habían ido. Me sequé la cara, tomé una bocanada de aire salado y, por primera vez en meses, sentí algo de lo que casi había olvidado la forma, paz. Ese domingo por la noche, de regreso en Portland, me senté a la mesa de comedor de roble en la casa Hawthorne, mi casa, y escribí un correo electrónico a mi familia. Lo escribí una vez, lo leí 2 veces y lo envié sin un tercer borrador porque sabía que si seguía revisando, comenzaría a suavizar cosas que necesitaban mantenerse afiladas. Para Richard Brennan, Linda Brennan, Garrett Brennan. No quiero excluir a nadie de mi vida. Ese nunca fue el punto. Pero no volveré a una relación donde sea menospreciada, descartada o tratada como menos. Si quieren tener una relación conmigo, será en términos de respeto mutuo. No de jerarquía. La puerta está abierta. Pero ahora se abre en ambos sentidos. ¿Tori? Mi madre llamó 20 minutos después. Estaba llorando, del tipo real, no del tipo ansioso. Lo siento mucho, Tori, dijo. Debería haberte defendido hace años. Tenía miedo de él. Esa no es una excusa. Es solo la verdad. Lo sé, mamá, dije. No te culpo, pero necesito que empieces a elegir lo que es correcto, no lo que es fácil. ¿Puedes hacer eso? Un largo silencio. Luego, voy a intentarlo. Garrett respondió por mensaje de texto a la mañana siguiente. 2 palabras, entiendo. Lo leí, dejé el teléfono y no respondí. Entender era un comienzo, pero no era lo mismo que rendir cuentas. ¿Llegaría allí o no? Ese era su trabajo, no el mío. Mi padre no respondió. Ni ese día, ni la semana siguiente, ni la semana después de esa. El silencio era su propio tipo de respuesta. Familiar, realmente.
Richard Brennan había guardado silencio sobre las cosas que importaban toda mi vida. Al menos ahora había dejado de esperar a que hablara. 6 meses después, la primavera había llegado a Portland y las peonías estaban regresando. Había pasado el invierno de manos y rodillas en el jardín de mi abuela, podando, limpiando, aireando el suelo que se había vuelto agrio por 2 años de negligencia. Las raíces eran más profundas de lo que esperaba. Habían sobrevivido al abandono. Solo necesitaban a alguien para cortar el peso muerto y dejar entrar la luz. Conocía el sentimiento. Con el préstamo estudiantil desaparecido, pagado en su totalidad, $38.412, el cheque más satisfactorio que he escrito, usé una parte del fideicomiso para alquilar un pequeño espacio de estudio en el Distrito de las Artes de Alberta. Brennan Landscape Design, mi nombre en la puerta, el nombre de mi abuela, en realidad. El nombre Brennan significaba algo diferente para mí ahora. La casa Hawthorne se había convertido tanto en hogar como en oficina. Convertí el estudio de abajo, la vieja sala del trono de Richard, la que tenía las estanterías de caoba y la silla de cuero, en un estudio de diseño. Reemplacé sus volúmenes legales con guías de identificación de plantas y llené los estantes con muestras de suelo y catálogos de semillas. Se sentía correcto. Se sentía como reescribir. Danny venía los fines de semana para ayudar con el jardín. La tía Margaret llamaba todos los domingos por la mañana, puntualmente a las 9. Solo comprobando, decía, y luego hablábamos durante 1 hora. Linda vino a visitarme por primera vez un jueves por la tarde en abril. La primera vez que había entrado en la casa sin Richard a su lado. No dijimos mucho. Plantamos bulbos de tulipán a lo largo del camino delantero, una al lado de la otra, y eso fue suficiente. Richard alquiló un apartamento al otro lado de la ciudad. Escuché a través de Margaret que les dijo a sus amigos que yo había robado la casa, que mi abuela había sido manipulada, que todo el asunto era culpa de Calvel. La historia cambiaba dependiendo de la audiencia, pero siempre tenía el mismo final: Richard Brennan era la víctima. Algunas cosas, supongo, son verdaderamente irrevocables. La suspensión de Garrett del Colegio de Abogados del Estado de Oregón duró 6 meses. Se había mudado a la consultoría corporativa. Algo con logística, dijo Margaret. Él y Meredith se habían separado silenciosamente, aunque no sabía los detalles y no pregunté. No me había contactado desde el mensaje de texto de entiendo. Dejé la puerta abierta de la manera que dije que lo haría. Simplemente no iba a pararme en la entrada esperando. Les cuento esta historia desde el porche de la cabaña de Cannon Beach. Es sábado. La marea está baja. La roca Haystack está haciendo lo que siempre hace, parada allí sólida y antigua y sin ser molestada por nada tan temporal como una discusión familiar. Vengo aquí los fines de semana cuando necesito recordar cómo suena el silencio. La cabaña es exactamente como la dejó la abuela, excepto que he añadido un pequeño jardín de hierbas junto a los escalones delanteros. Romero, tomillo, lavanda, el tipo de plantas que se vuelven más fuertes cuanto más viento reciben. No estoy contando esta historia para enseñar a nadie una lección. No creo en eso. Cada familia es su propio país con sus propias leyes y sus propias guerras. Y las personas dentro de ellas son las únicas que conocen el mapa real. No puedo decirte qué hacer con tu padre, tu madre, tu hermano, tu herencia. Solo puedo decirte lo que hice yo. Esto es lo que sé ahora. El silencio no es acuerdo. Pasé 29 años callada en la mesa de la cena, y las personas a mi alrededor tomaron ese silencio y lo llamaron consentimiento. No lo era. Era solo una mujer que aún no había encontrado su evidencia. Esperar no es debilidad. Mi padre y mi hermano contaban con la idea de que no lucharía. Tenían casi razón. Lo que no tuvieron en cuenta fue que hay una diferencia entre alguien que no puede luchar y alguien que está eligiendo cuándo hacerlo. Y lo último, lo que más importa, mi abuela no me dejó dinero. Me dejó pruebas. Pruebas de que alguien en mi familia me vio a mí, la verdadera yo, la que construye cosas, y decidió que valía la pena protegerme. No con palabras, con documentos, con planes, con el tipo de amor que contrata a un abogado y piensa 8 años por delante. Esa es la herencia que cambió mi vida, no los $620.000, no las casas, sino el conocimiento de que valía la pena el problema.
Todavía tengo el póster de Frank Lloyd Wright. Está en la pared de mi estudio ahora, detrás de mi mesa de dibujo, con los bordes aún curvados. Lo miro cada mañana y pienso en la chica que lo pegó a los 16 años, que quería construir cosas hermosas y le dijeron que eso no era suficiente. Ella era suficiente. Ella siempre fue suficiente. Solo necesitaba el papeleo para probarlo. Temprano en la mañana, el jardín de Hawthorne. El suelo está húmedo por la lluvia de anoche. Y el aire huele como huele el aire de Oregón en primavera, verde y limpio y lleno de la promesa particular que proviene de las cosas que deciden crecer. Estoy de rodillas en la tierra plantando peonías. La misma variedad que cultivaba mi abuela. Sarah Bernhardt siempre decía, porque era dramática, era rosa y duraba más de lo que nadie esperaba. La abuela tenía sentido del humor sobre todo, incluso sobre las flores. Las raíces entran, la tierra va encima. La presiono suavemente, firmemente, de la manera en que ella me enseñó. Todo el cepellón, nada se deja atrás. El sol despeja la línea del techo y cae a través del jardín en largas barras doradas. En algún lugar de la casa, mi café se está enfriando. En algún lugar de Portland, mi padre se está despertando en un apartamento alquilado y contándose a sí mismo una historia donde él es el héroe. En algún lugar en el futuro, tal vez se detenga. Me levanto, me limpio la tierra de las manos y noto algo en el porche delantero que no estaba allí anoche. Un sobre. Sin sello, sin dirección de remitente, solo mi nombre en una letra que reconocería en cualquier lugar. No la de la abuela esta vez, pero casi tan familiar. Lo abro. Una sola línea. Siento no haberme puesto de pie nunca. Estoy de pie ahora. Mamá. Doblo la carta. La meto en el bolsillo de mi abrigo justo al lado de la abuela. La que llevo a todas partes. El papel de carta color crema con la tinta azul y las palabras que salvaron mi vida. 2 cartas, 2 mujeres, una que planeó con anticipación y una que finalmente se puso al día. Entro de nuevo en mi casa, la casa que construyó mi abuela, la casa que perdió mi padre, la casa que siempre estuvo destinada a alguien que la cuidara. Cierro la puerta, y por primera vez en 29 años, se siente como volver a casa. Gracias por quedarse hasta el final. Lo digo en serio. Si esta historia les hizo sentir algo, ira, alivio, reconocimiento, esperanza, entonces hizo exactamente lo que necesitaba hacer. Denle me gusta si resonó. Suscríbanse si quieren más historias como esta, y revisen la descripción a continuación. Hay otra historia esperándolos allí, y creo que tal vez necesiten escucharla también. Soy Tori Brennan y esa fue la última vez que me senté en la mesa de los niños.